Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de TDD Presenta. El Instituto Transformación Digital para el Desarrollo, TDD, en su continua labor de generar conciencia sobre la adopción de las tecnologías digitales en el Perú, ha desarrollado un ciclo de eventos denominado TDD Presenta. En esta oportunidad, en su segunda versión, presentamos las propuestas para el impulso de la identidad digital. Entendemos a un ecosistema como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, incluyendo el entorno en el que se desenvuelven, influyéndose mutuamente. Uno de los componentes claves del ecosistema digital es el de la identidad. En el caso de la identidad digital, este ecosistema contempla proveedores de identidad digital, prestadores de servicios digitales, usuarios, plataformas tecnológicas e información, entre otros, que se desenvuelven en el ciberespacio. Se propone diseñar un modelo de ecosistema de identidad digital que sea una referencia para implementar procesos, plataformas y sistemas que cumplan el objetivo de ofrecer un mejor acceso a los servicios del Estado y de privados, basados en principios como estar enfocados en el ciudadano, ofrecer accesibilidad y asequibilidad a todos sus usuarios, el respeto a la privacidad de su información, que sea viable y sostenible, utilizando estándares abiertos que permitan su escalabilidad y desarrollo. El Instituto Transformación Digital para el Desarrollo presenta las propuestas para el impulso de la identidad digital como una forma de colaborar con el desarrollo del país a través de una propuesta base para el desarrollo de un ecosistema de identidad digital para nuestro país. Contamos con un excelente expositor, Alfredo Astudillo Paredes, con mucha experiencia en el tema y con notados panelistas como Karina Estrada y Javier Salinas. Voy a presentar al expositor Alfredo Astudillo Paredes, quien es actualmente vicepresidente del TDD y consultor en desarrollo digital. Consultor con experiencia en formulación de políticas, planeamiento estratégico y desarrollo de soluciones en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ha sido director de digitalización y formalización en el Ministerio de la Producción, asesor en temas de TIC en el Viceministerio de Comunicaciones, presidente alterno de la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú y responsable de la línea estratégica de tecnologías de información y comunicaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Competitividad. Fue integrante de la Comisión para la Gestión de Infraestructura Oficial de firma electrónica de Indecopi y actualmente es el coordinador técnico del proyecto de mejora de la contratación pública en el OCE. En su momento voy a también exponer el currículum de cada uno de los panelistas. Vamos a empezar con Alfredo. Entonces, Alfredo, por favor, adelante con tu presentación. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a las panelistas por la participación. Dejen primero, como es usual, compartir una presentación base. Y me avisas, por favor, Julio, si la presentación base ya está Sí, se ve. en modo presentación. Ahora está en modo presentación. Sí, a ver. Lo primero es decirles que este es un esfuerzo interno del TDD realizado sobre un tema que es de alta importancia y que tal vez no tenga el perfil que debería tener o la importancia que debe darse en los diversos estamentos. Nosotros vamos a desarrollar una serie de ideas alrededor de este tema. Quiero aclarar que para hacer la presentación lo más corta posible, tengo, digamos, bastante información que mostrar. Voy a pasar alguna información de forma rápida. Les pido disculpas por eso de antelación, pero esa información queda de alguna forma establecida en la PPT que se va a compartir a través de nuestros medios. Además de un informe que al final de esta presentación les voy a hacer los comentarios. La presentación la he dividido en tres partes. Primero, definiciones generales, entendiendo que no todos estamos en el mismo nivel de, digamos, de conceptos sobre la identidad digital. Un breve resumen de lo que entendemos, cuál es la situación actual de la identidad digital, y una serie de acciones propuestas para el desarrollo de la identidad digital, haciendo la aclaración que estas acciones tienen cortes más institucionales que tecnológicos, que ese es un aspecto importante que indicar, porque la identidad digital, si bien suena muy tecnológica, en realidad es un tema más de ecosistema, más institucional, más organizativo,
más de coordinación entre diversas entidades que en sí los temas tecnológicos. Entonces empezamos con algunas definiciones básicas. Entender la identidad digital como un conjunto de atributos propios o un colectivo que los caracterice en los medios digitales. Tomé esta definición de un informe que hizo Karina hace ya algunos años para el CNC. Pero entender que la identidad digital es un conjunto de atributos que nos identifican. Esta identidad digital nos confunde a veces porque hay dos aspectos de ella que a veces, digamos, intercambiamos. Uno es la identidad digital en las transacciones, cuando compramos algo, cuando hacemos una transacción económica, y otra es la identidad digital cuando hablamos de la imagen o la reputación digital, que es lo que ocurre cuando aparece nuestra foto en algún evento a través de algún medio social como Twitter, Facebook, YouTube, etc. Hay que tener claro, nosotros en este caso vamos a referirnos a la identidad digital en relación a las transacciones que se realizan en el intercambio de bienes y servicios. En ese concepto de esas transacciones, dejando la reputación digital para otra presentación, la identidad digital es crítica en las transacciones porque es muy importante saber a quién le compramos y quién compra, ¿no? El comprador se dice, o el comprador o el usuario dice, la entidad que le compro es la que dice ser, ellos qué información necesitan de mí, cómo sé que no van a usar mal mi información, y la entidad se pregunta, ¿esta persona es quien dice que es? ¿Podemos darle un servicio a esta persona? ¿Le podemos dar el servicio correcto? Es decir, hay una serie de preguntas que se hacen en el medio digital que es justamente se responden a través del manejo correcto de la identidad digital en el concepto de las transacciones. Entonces la identidad digital finalmente es un conjunto de atributos, pero este conjunto de atributos tiene diversos niveles, ¿no? Por ejemplo, para las personas naturales hay atributos inherentes, atributos acumulados, atributos asignados. Por ejemplo, el DNI, nuestro famoso número de DNI, es un atributo asignado. Un atributo inherente, por ejemplo, es nuestra huella, ¿no? O nuestra fecha de nacimiento. Estos atributos juegan igual para las personas naturales, para las personas jurídicas, y un gran campo que se abre es para los activos. Pero no vamos a tratar en esta presentación el tema de los activos, y es un gran campo, y es un campo muy importante mientras se va desarrollando los conceptos de Internet de las cosas, ¿no? Que se van desarrollando cada vez más, aunque no lo sintamos no lo sintamos en nuestra vida diaria todavía. Entonces, este es un conjunto de atributos, es lo que finalmente nos identifica, nos dice que es la identidad digital. Ahora, el tema de identidad digital tiene múltiples capas y múltiples problemas. El primer tema es normativa, ¿no? Es necesario desarrollar normas que rijan el funcionamiento porque es necesario establecer esas reglas que permiten que interactuemos unos con otros. Eso es normativa, ¿no? Hay aspectos referidos a si la captura de estos atributos es adecuada, aspectos referidos a la verificación de esos atributos, que se llama autenticación, otros aspectos referidos a cómo mando un atributo de un lado a otro, y ese intercambio no está comprometiendo la seguridad de esos atributos. Luego está en qué tipo de servicio doy en base a los atributos, que es cómo autorizo, los temas de autorización, y finalmente, entre comillas, la prestación de los servicios, si va a ser adecuada, eficiente, cómo hago que esta prestación de servicios sea de esa forma, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de resolver un problema, entre comillas, de identidad digital, tenemos que tener una visión completa, una visión, diría, holística. No podemos simplemente concentrarnos en uno de los temas, por ejemplo, autenticación, y pensar que resolviendo un tema de autenticación resolvemos identidad digital. No, la identidad digital tiene múltiples capas y problemas, pero además la identidad digital configura un ecosistema de por sí, dentro de, obviamente, del ecosistema digital y dentro del ecosistema general. En ese ecosistema de identidad digital, así lo llamaríamos. A propósito, todo esto está basado en un reporte del web que se llama Blueprint for a Digital Identity. En este sistema, digamos, ponemos a los usuarios que reciben servicios digitales y se van dando diversos roles: el proveedor de identidad digital, el prestador de servicios digitales, el proveedor de atributos, el gobierno,
que tiene un rol en el ecosistema, y una plataforma de intercambio, que son todos aquellos mecanismos que permiten que estos atributos se intercambien entre todos los usuarios del ecosistema. Entonces, este ecosistema, uno de los temas importantes es empezar a definirlo, ¿no? Empezar a entender qué rol tengo en el ecosistema. Como vamos a ver dentro de un momento en la situación actual, este es algo que todavía no tenemos claro, esos roles. Ahora, ¿para qué debemos tener claros los roles? Para hacer más eficiente el sistema, para que digamos, responsabilidades estén correctamente asignadas. Un tema clave es entender la autenticación. La autenticación es un proceso para confirmar atributos, normalmente es para confirmar el atributo que permite dar un servicio, ¿no? Ese proceso de autenticación, de confirmar los atributos, de poder autenticar que alguien dice es quien dice ser, puede hacerse a través de diversos mecanismos, ¿no? El más usado, como ustedes saben, es usuario y contraseña. Claro, me van a decir es el menos seguro, es correcto, pero es el más usado. Y luego hay una serie de mecanismos que permiten hacerlo, y entonces estos mecanismos, digamos, y uso usuario y contraseña, ¿cómo hago más seguro este proceso de autenticación? Entonces ahí nosotros nos centramos en un concepto que se llama la autenticación por 3 factores. Este concepto indica que para mejorar tus niveles de seguridad en la autenticación puedes usar hasta 3 factores. El primer factor es algo que tú sabes, un PIN o una contraseña. El segundo es algo que tú tienes, una tarjeta, un token, ahora un teléfono, o algo que tú eres, que normalmente es un patrón biométrico, una huella, un reconocimiento de voz, iris, etc. Algo importante aquí es que la telefonía celular, los smartphones, que ya son ampliamente difundidos en todo el mundo, son los que ya no se piensa, ¿no? De hecho, son el factor más importante de algo que tú tienes, con la potencia que puede tener un smartphone respecto a una tarjeta o a un token. Y que de hecho ya se usa, los bancos lo usan, ¿no? Y también otro concepto son los procesos principales que habría que entender en este tema de una transacción, ¿no? El primero es un registro. Por ejemplo, para solicitar acceso a una biblioteca, yo presento mi DNI y me dan un carnet de biblioteca, ¿no? Ahora ya no, pero bueno, en una época lo daban así. Verifican mi atributo a través de mi DNI y me otorgan un carnet, una credencial que me va a permitir acceder a los registros de la biblioteca. Cuando yo voy a la biblioteca me autentico, presento mi carnet, la bibliotecaria verifica mi carnet, o sea, me autentica. Pero además que me autentican, ellos dicen, de acuerdo a tu perfil, tú solamente puedes leer este tipo de libros, ¿no? Por ejemplo, la zona ahí prohibida no está accesible para uno. Entonces, ahí estoy autorizando el nivel de servicio. Y por último, me prestan el libro o me dan el servicio. Estos son los procesos principales que, digamos, funcionan dentro de lo que es el sistema de identidad digital en transacciones con variaciones más o variaciones menos. Pero la idea aquí es tener claro cómo funcionan estos procesos. Y hay unos principios rectores que también hay que tener muy claro para poder entender o desarrollar adecuadamente un ecosistema de identidad digital. Primero, entenderlo como un bien social, ¿no? Este no es un mecanismo tecnológico. Este es un bien social que permite el desarrollo de las transacciones, el desarrollo de las personas en diversos grupos de interés. El sistema de identidad digital en la India ha tenido un gran impacto sobre la economía de la India, ¿no? Por citar solo un ejemplo. El sistema de identidad digital de Estonia le ha permitido a Estonia desarrollar todo su Estonia electrónica, ¿no? Su Estonia digital. Hago la salvedad, las realidades de la India, las realidades de Estonia son muy diferentes a nuestras realidades. Ok, otro principio rector es que la seguridad de la información. Es imprescindible que hayan reglas que permitan que la información esté adecuadamente resguardada, incluyendo respecto a la privacidad, la protección de los datos personales. Un aspecto importantísimo, centrarlo en el usuario, no centrarlo en la entidad que va a dar el servicio, ¿no? Normalmente nosotros creamos, o algunas entidades crean mecanismos pensados en la propia entidad, en que la entidad se le facilite la vida, cuando lo que hay que hacer es facilitar la vida al usuario. Debe ser viable y sostenible.
O sea, tiene que ser rentable, para hacer un término general, ¿no? Resistente a cambios de las prioridades políticas. Ya, eso es difícil, pero así es como debería ser. Y además, abierta y flexible. Estos principios, digamos, son los que deberían primar en el desarrollo de un ecosistema de identidad digital. Como les dije, iba a ir un poco rápido en los conceptos, son conceptos principales que los voy a usar después en los otros, digamos, en la otra parte de la exposición. Pero sigamos, no son muy familiares a ustedes, queda la presentación y el documento que al final que vamos a compartir para que estos sean más desarrollados. ¿Cuál es la situación actual que tenemos? El Estado ha emitido normativa de identidad digital. Está la Ley de Firmas y Certificados Digitales del año 2000, con su reglamento fue el año 2008, pero que realmente empezó a funcionar a partir de una modificación al reglamento que hizo el Consejo Nacional de la Competitividad el 2012. No lo puse ahí. Está ya muy reciente la Ley de Gobierno Digital que habla de identidad digital, que establece claramente algunos aspectos, un modelo de identidad digital desarrollado en su reglamento. Y la identidad digital es mencionado en los decretos de urgencia 7 y 6 del 2020. Pero la conclusión que tenemos en este caso es que principalmente esta normativa se ha dirigido a establecer la identidad digital en el ámbito estatal, con muy poca proyección al sector privado y a la sociedad en general. O sea, nosotros consideramos que todavía es necesario trabajar mucho sobre la identidad digital en el ecosistema digital, fuera del propio Estado, fuera del funcionamiento del propio Estado. Entonces, el Estado ha establecido un modelo para su operación, donde establece que existen las entidades como proveedoras de servicio, una plataforma ID Perú, que se supone que es la que va a autenticar, en 3 niveles de autenticación, no voy a entrar al detalle, y define roles de gestores de identidad digital al RENIEC y a migraciones principalmente. RENIEC para lo que son personas naturales y migraciones para lo que son extranjeros. Pero sin embargo, de la documentación existente no he podido determinar claramente si la plataforma ID es un proveedor de identidad, cómo se van a usar, si hay múltiples credenciales, cómo se realiza el proceso de registro, hasta dónde va el trabajo de los gestores de identidad y en relación con la plataforma ID Perú, y qué pasa con otros proveedores de identidad. No tengo la información en este caso, así que solo quedan como dudas. Yo supongo que el desarrollo de estos proyectos en manos del Estado, específicamente de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, resuelven todas estas dudas que en este momento planteo. Esa es mi suposición. Entonces, el Estado ha establecido un modelo para su operación. Sin embargo, este modelo aún no despega, ¿no? Aún tenemos la clave SOL como la más difundida y recordemos que la clave SOL es usuario y contraseña, que algunas entidades del Estado también lo usan. La plataforma de autenticación única o ID Perú todavía no se despliega. Todavía se sigue impulsando el DNI electrónico, si bien hay métodos biométricos que digamos, se están usando. Por ejemplo, los bancos usan, ustedes saben bien que usan la verificación con RENIEC de huella digital, el sistema AFIS, y también lo usan las notarías. Por lo menos esas dos las usan y en realidad lo puede usar cualquier otro que pueda pagar los servicios de RENIEC. Creo que también se usa en la compra-venta, en la venta de celulares, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de las entidades del Estado manejan sus propias credenciales, normalmente usuario y contraseña. Entonces hay todavía mucho que trabajar en el modelo del Estado. Pero sin embargo, para el sector privado aún está pendiente el modelo. Y los bancos son los más avanzados, todos los que tienen cuentas bancarias saben que pueden usar un teléfono, autenticación de 2 factores, en algunos casos también pueden usar biométricos. Ellos para el registro usan los servicios de RENIEC, de huella digital. Y noten que estoy diciendo para el registro, ¿no? Porque una vez que se registra alguien en el banco, lo que usan son las credenciales que el banco te ha dado como proveedor de identidad y no estar con cada transacción haciendo una verificación biométrica en el RENIEC, ¿no? Eso no se hace porque en realidad es bastante caro y además, digamos, no es eficiente. Las redes sociales te ofrecen también servicios de identidad, o sea, funcionan como proveedores de identidad de facto. Por ejemplo, uno se puede autenticar para entrar en los servicios de noticias del comercio con Facebook, y muchos, digamos, servicios se pueden autenticar a través de Facebook. Y las empresas han desarrollado normalmente sus propias credenciales, normalmente usuario y contraseña, o usando servicios de autenticación de las propias redes sociales, ¿no?
Entonces este modelo para el sector privado aún está pendiente. Acá hay un tema importante y controversial. El DNI electrónico fue emitido ya desde el 2013, es decir, ya tiene casi 20 años. Es una autenticación mediante un certificado digital. También tiene un certificado de firma digital. No he podido obtener la última estadística, traté de entrar a las páginas y gracias a WOPE no sé dónde está la página que yo vi hace un tiempo, pero al 2020 hay más o menos 1.125.000 DNIs electrónicos emitidos. De hecho, yo tengo un DNI electrónico en este momento, pero no me sirve para ningún tipo de transacción en este instante, ¿no? Uso un certificado digital, sí, en mi trabajo en el Estado, pero es otro certificado digital, no es el DNI. ¿Y cuál es el problema con el DNI? Primero, que es muy complejo de desplegar, a pesar de que se ha tratado de desplegar, sigue siendo complejo. Es sobre todo muy complejo de usar, requiere un lector, requiere configuración de los sistemas, etc. No hay servicios digitales para usarlo, no hay ese incentivo. Y está en un mecanismo de tarjeta que ya está al borde de la obsolescencia, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué ahora podríamos decir, vamos a lanzar DNI sobre tarjetas cuando la mayor parte de las personas tienen teléfonos inteligentes. Y lo más importante, no había un proyecto sobre el cual poner el DNI electrónico. El DNI electrónico se lanzó solamente como un mecanismo tecnológico. Ese es un error. En cualquier escenario, no solamente el DNI electrónico. Pensar que un mecanismo tecnológico se lanza y la gente lo va a usar es un error. Pasamos entonces, para hacer un resumen de la situación actual, nuestro crecimiento, a pesar de los esfuerzos del Estado, es aún inorgánico, especialmente en el sector privado. Hay muchos aspectos que mejorar en la coordinación entre el Estado y el sector privado. Las empresas privadas obviamente han desarrollado sus propias soluciones, no van a esperar que el Estado establezca las cosas. Esos esquemas de identidad normalmente se basan en registros propios. Normalmente, digamos, hay un esquema de usuarios y contraseñas, lo cual nos lleva a que cada uno de nosotros tenga como 30 contraseñas, usuarios y contraseñas para cada diferentes tipos de servicios. No se hace análisis de riesgos en función a los servicios. Hay problemas que tienen ya las empresas con la ciberdelincuencia y el crecimiento del ecosistema digital. La pandemia ha tenido el efecto de que ha ampliado los servicios digitales, pero los ha ampliado sobre plataformas, sobre servicios que no estaban preparados para ese crecimiento. Hemos tenido diversos problemas operativos, pero también ha dejado ahí mucho espacio para que la ciberdelincuencia se pueda meter. Y obviamente hay mucho espacio que mejorar en el manejo de estándares comunes e integración con los pagos, por ejemplo. Entonces, esa es más o menos un resumen de la situación actual. Ahora vamos a ver, vamos a enfocar algunos aspectos sobre qué podemos hacer sobre un esquema tan complejo. Recordemos que es un esquema que involucra a múltiples actores, múltiples tipos de transacciones. Entonces, no es posible decir, ya, vamos a trabajar un punto y con ese solucionar el problema. O sea, por ejemplo, no es posible decir, si el DNI electrónico funcionara, el problema se soluciona. No es así. Es necesario crear muchos mecanismos para que el sistema empiece a consolidarse y desarrollarse, porque el ecosistema existe. No es que no exista, está ahí. Lo formamos todos nosotros. Lo que necesitamos es que el ecosistema se desarrolle, se consolide, se desarrolle. Entonces, en nuestro entender, hemos establecido como dos etapas. Una de mecanismos mínimos y una etapa ya que sí debe servir para fortalecer continuamente el ecosistema. En esta etapa de mecanismos mínimos, hay 5 acciones básicas que voy a describir muy ligeramente. Primero, tener una responsabilidad clara, un enfoque claro en el Estado a través de una unidad de identidad digital, desarrollar las redes actuales, definir algún marco conceptual básico sobre el cual todos nos entendamos, y fortalecer el modelo de identidad digital del Estado y lanzar el DNID. Voy a ir por cada uno muy rápido. ¿Por qué establecer una identidad digital?
por un concepto que para mí es clave en cualquier tema organizativo. Alguien tiene que hacer las cosas. Y si alguien no está dedicado y hace 20 cosas a la vez, pues simplemente está haciendo un pedacito de ese algo que hay que hacer. Yo no sé si en este momento existe esa unidad en la SECDI, en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, pero si existe, excelente. Y si no existe, nuestra sugerencia es que se cree esa unidad con los recursos necesarios para actuar transversalmente. Ustedes ven ahí la Secretaría de Gobierno Digital, de Gobierno y Transformación Digital, tiene 3 unidades, ¿no? Perdón, 3 subsecretarías. Innovación digital, política y regulación y tecnología y seguridad digital. Da la casualidad que para desarrollar la identidad digital necesitas tecnología, necesitas políticas y necesitas servicios. Entonces, esta unidad debería ser transversal para promover la identidad, coordinar con los actores, impulsar políticas, coordinar normativa e impulsar tecnologías. Focalizado en el producto, entre comillas, denominado identidad digital. Esa es una primera sugerencia. Que es más institucional y obviamente es una sugerencia para que el Estado lo haga. Ahora, la segunda tiene que ver con el Estado, pero también tiene que ver con el ecosistema. O sea, es identificar las redes actuales y crear grupos de trabajo de identidad digital. Acá hay una responsabilidad también del sector privado. Pero si la unidad de identidad digital funcionara adecuadamente, podría generar los espacios para reunir a los diferentes componentes de este ecosistema de identidad digital existente, donde están los retail, los bancos, las pymes, el propio Estado, por ejemplo, las fintech, las empresas de comercio electrónico, y empezar a discutir aspectos básicos de cómo mejorar la identidad digital sobre un modelo. Un modelo. Entonces, la siguiente acción es un modelo. Y el modelo establecido en un marco conceptual y un plan de desarrollo, y para que en este modelo los actores, digamos, del ecosistema pueden coordinar esta definición de roles y ir progresivamente definiendo las reglas de actuación y en un momento aterrizarlo en una norma, no al revés, como se hace en el Perú, que sacan la norma y todos nos tenemos que adecuar a una norma que nadie se ha discutido. O sea, ese es un error básico, ¿no? Las normas ya deben obedecer a un acuerdo previo que existe entre los integrantes del ecosistema, donde se han discutido los diversos aspectos que deberían ir en la norma. Porque normalmente a veces, si haces una norma, el efecto es totalmente contrario. De hecho, en mi opinión, el reglamento de la ley de certificados digitales detuvo el desarrollo de los certificados digitales en el Perú. Ustedes me van a decir que es medio contraproducente, pero haciendo un análisis, y en algún momento lo haremos, o lo haré, esa fue la consecuencia de una norma muy restrictiva, hecha el 2008, que impidió que el ecosistema despegara. Entonces, lo importante es generar estos espacios que he denominado como grupo de desarrollo digital y establecer los marcos conceptuales, plan de desarrollo, para tener una visión conjunta de qué más o menos qué es lo que se quiere ir, a dónde se quiere ir. Porque si no, iremos a cualquier parte. La cuarta es muy importante que el Estado finalmente implante la plataforma ID Perú como una proveedora de identidad del Estado, porque si el Estado empieza a funcionar con un sistema de autenticación fuerte, esto empuja a todo el ecosistema, porque es la fuerza del Estado, como siendo el mayor proveedor de servicios que hay, el que nos da digamos, esa ventaja, ¿no? Y entonces hay algunos aspectos sí que aclarar en este modelo del Estado, pero se debe fortalecer y hacer que funcione. Y para hacer que funcione hay unas propuestas más específicas. Por ejemplo, crear clave única. Clave única no es ningún invento. Chile Atiende tiene clave única de hace bastantes años. Y ese dibujito que ustedes ven de tu identidad digital, usa el trabajo, la casa del celular, es de clave única Chile. Entonces, ¿por qué no crear una clave única usuario y contraseña para el Estado? Estoy hablando del Estado. Y que además en esa plataforma progresivamente se vayan poniendo otros mecanismos de autenticación de mayor seguridad. Alguien me dirá, pero el usuario y contraseña tiene muy poco nivel de seguridad. Sí, pero el 80%, o hasta yo me atrevería, el 90% de las transacciones del Estado en realidad no requieren más de usuario y contraseña.
Ahora, hay que crear en el Estado los mecanismos de interconexión entre las diversas entidades, migrar los usuarios de la SUNAT, la clave SOR, migrarlo a esta clave única, y migración progresiva de todos los usuarios contraseñas de las entidades del Estado, creando incluso una APP de identidad, y, como decía, crear otros mecanismos de niveles más de seguridad, o sea, de nivel de autenticación de 2 factores, o incluso de 3 factores, o incluso biométrico, pero basado en un análisis de riesgo. Lo bueno es que la última ley de gobierno digital ya contempla la necesidad de hacer análisis de riesgos para estas transacciones. O sea, en realidad, los mecanismos normativos para hacer esto que ustedes ven acá ya existen, así que probablemente es un tema más bien de recursos, de prioridades, más que de intenciones. Estoy seguro que la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital tiene esto perfectamente entre sus planes. La idea sería apoyarles para que lo hagan a mayor tiempo posible, ¿no? El menor tiempo posible. La otra idea es lanzar el DNI-D, no el DNI-E. El DNI-D también está en la normativa, es el DNI digital. Y esta DNI digital debería ser una aplicación para smartphone, ¿no? Es parte de lo que el RENIEC hace como parte de la identidad digital. Y usar el DNI electrónico actual como un reemplazo del antiguo formato, pero básicamente por las seguridades físicas que tiene el plástico, ¿no? Y planteamos así directamente que eliminar la emisión de certificados digitales en el DNI-E y poner los certificados digitales en el DNI-D. Claro, ahí me van a decir, pero RENIEC ha desplegado toda una infraestructura para que el DNI-E se ponga en los DNIs electrónicos. Sí, pero insistir en el proyecto de DNI, la verdad que ya tiene ciertos sesgos que prefiero no mencionar. Y esta aplicación, un ejemplo que podría basarse en un estándar como el FIDO. El FIDO es un estándar de la Fast Identity Online, de una alianza de múltiples empresas para potenciar la autenticación en dispositivos celulares. Potenciar también los certificados digitales de firma remota, ya lo permite la norma, entonces ya podríamos tener un certificado digital de firma de firma digital remota, cosa que el certificado digital con el que uno firma ya no tiene por qué estar en el dispositivo, sino puede estar en la nube, con lo cual hace mucho más sencillo la firma digital. Estoy hablando de firma digital, no de autenticación. Los mecanismos de autenticación, yo no estoy de acuerdo en que se usen certificados digitales para autenticar. Pero bueno, esas son discusiones que se toman en los contextos repetidos. Y el FIDO establece que los mecanismos de verificación en la app deben ser biométricos. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Pero sería muy importante tener el DNI-D lanzado. Me voy a apurar y ya una vez con los mecanismos mínimos ya se pueden pensar en los mecanismos más, digamos, establecidos, ¿no? Que fortalecer la institucionalidad, impulsar normativa, promover la creación de mecanismos, difundir y capacitar. Aquí no hay forma. Si no se crea una Agencia Nacional de Desarrollo Digital que pueda establecer transversalmente en el Estado todos los aspectos relacionados al esquema digital, y esa agencia puede ser una agencia, un ministerio, lo que ustedes consideren, y que además interactúe en el ecosistema digital con un comité multiestamentario de desarrollo digital, es muy poco lo que vamos a poder lograr. Entonces, si no logramos una institucionalidad de este nivel, los avances van a ser muy lentos. Entonces, esto es clave, con la participación del INDECOPI, que es el acreditador de firma digital, con la participación de RENIEC en su rol de identidad nacional y otras entidades, y con la participación de PRODUCE, que es el que tiene que ver directamente con temas como las pymes o el desarrollo de la industria. Ese es un primer punto. Un segundo punto es impulsar normativa, estándares, normas técnicas. Por ejemplo, el FIDO, no voy a entrar en detalle del FIDO, pero usa también criptografía de clave pública, como los certificados digitales de RENIEC, pero tienen un mecanismo por el cual hay una autenticación local y una autenticación ya con la transacción. O sea, no voy a entrar en detalle. El FIDO, por ejemplo, lo que ustedes ven ahí es INDECOPI y abajo ven COICA, porque COICA es la agencia de Corea, porque los coreanos tienen un estándar que se llama K-FIDO, Korean FIDO.
estaban desarrollándolo hace un par de años, en realidad no sé en este momento en qué estado está, pero era un estándar muy interesante. Valga la salvedad que los coreanos eran los que más desarrollados tenían el tema de certificados digitales sobre tarjetas, ¿no? Lo que ahora consideramos DNI electrónico. Impulsar la normativa, por ejemplo, ya modernizar los temas de microformas, estamos como 20 años atrasados, hay que actualizar normativas, normas técnicas, etcétera. Promover la creación de plataformas de intercambio a través de reglas. Las plataformas son básicamente servicios en la nube, entonces todos los mecanismos tecnológicos estandarizarlos, promoverlos en su caso, en un momento ir ordenadamente hacia blockchain. Pero, por ejemplo, la biometría la usamos, pero no tiene ningún tipo de normativa que le esté sustentando adecuadamente. Y difundir y capacitar, difundir y capacitar, difundir y capacitar, porque el gran problema finalmente son que las personas no tienen adecuadamente los conceptos de estos temas. Y ya para terminar, perdóname, he pasado unos minutos, las conclusiones: hay mucho espacio para mejorar, las entidades privadas requieren un mayor amparo legal, el Estado se ha dedicado al funcionamiento del propio Estado, está bien, pero es necesario desarrollar el ecosistema digital en toda su amplitud. Se pueden plantear diversas acciones, pero estas acciones están muy enfocadas más que nada a crear mecanismos institucionales de coordinación, donde se establezcan, discutan, etcétera, los diversos temas que se quieren desarrollar, y fortalecer estos mecanismos en el futuro. Que el propio Estado deberá fortalecer su propio modelo, y finalmente yo considero que el rol del Estado es más de un orquestador que de un regulador en sí. Hay partes que debe regular, pero el Estado debería tener un rol más orquestador porque es el propio ecosistema el que conduzca su desarrollo. Eso es básicamente la presentación. Nuevamente, perdónenme que he ido bastante rápido, pero digamos, ahora doy pie a los panelistas y al final a las preguntas del caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por tu excelente presentación. Creo que hay material eso es un reto, es un desafío para el desarrollo de toda esta tecnología de identidad digital. Bueno, vamos a dar paso a nuestros panelistas. Contamos con una excelente panelista, Karina Estrada. Bienvenida, Karina, muy buenas noches y gracias por participar en este importante evento. Karina Estrada es directora de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Innovate Ahora, es ingeniera electrónica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha evaluado y asesorado a empresas del sector privado nacional, internacional y de la administración pública en la preparación de sus sistemas en gobierno electrónico y transformación digital para el cumplimiento de estándares internacionales y seguridad. Ha brindado consultorías a más de 30 servicios de certificación, entidades de certificación, autoridades de sellado de tiempo, entidades de registro, etcétera, para su acreditación ante el INDECOPI. Ha elaborado las políticas y procesos de seguridad para la formación del sistema de gestión de la seguridad y la información del Centro de Datos Corporativo de la Corporación FONAFE y sus procesos de gobierno TIC en el marco de ITIL y COVID. Además, ha participado en el diseño y supervisión de la implementación de los centros de datos principal y contingencia de la planta de certificación digital de RENIEC y del diseño de sus datos, de su control de seguridad conforme al estándar ISO 27001. Ha intervenido en la creación de la primera jerarquía PKI de una entidad de certificación con infraestructura física y lógica en territorio peruano. Karina, nuevamente, bienvenida. Tienes 10 minutos para los comentarios sobre este importantísimo y desafiante tema. Adelante, Karina, por favor. Buenas noches. Primero, muchas gracias, Julio, Alfredo, Javier y a todos los presentes por darme la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre un tema tan importante como es la identidad digital, ¿no? Como bien lo ha expresado Alfredo, la identidad digital es la base para poder interactuar con el desarrollo de diferentes sistemas, ¿no? Electrónicos que permiten tanto el comercio como el desarrollo profesional de los ciudadanos. Entonces, me parece vital lo que ha enfocado Alfredo, en el que tenemos que darle una prioridad para poder organizar bien el ecosistema, ¿no? Y poder garantizar que se utilice de manera ordenada la identificación digital y que
y que se abran también una visión no solamente para el Estado, sino también para el sector privado, ¿no? Ahí quiero hacer hincapié que, como bien menciona Alfredo, ¿no? Existe ya un ecosistema básico, porque la identidad digital tiene muchas tecnologías, muchas herramientas, ¿no? Pero digamos que la IOFE, la infraestructura oficial de la firma electrónica, con más de 60 miembros acreditados, ¿no? Que si bien es cierto, se enfoca en los certificados digitales, es un pequeño ecosistema de identidad digital. ¿Por qué? Porque con el certificado digital puedes manifestar tu voluntad, ¿no? Entonces, es un pequeño ecosistema que permite regular, actualizar y generar nuevas tecnologías que se van integrando dentro de los diferentes sistemas y plataformas de las tanto de empresas como de entidades públicas, ¿no? Y esto me parece importante porque esto se puede extender, o es un modelo que se puede extender o que nos puede demostrar que podemos armar un ecosistema general de identidad digital, ¿no? Allí me preocupan unos puntos, porque si bien es cierto, se usa mucho la autenticación y se genera mucho, se cree mucho que la autenticación es la identidad digital, como bien dijo Alfredo, no es así. La identidad digital tiene que ver con tu manifestación de voluntad, con tus comportamientos, pero también con tus derechos. Y tienes derecho no solo a transaccionar, sino también tienes derecho a proteger la privacidad de tu información. Y es importante porque las empresas y las entidades públicas en este momento están más enfocados en la autenticación, ¿sí? A lo mucho en la manifestación de voluntad, pero están descuidando una parte vital que es la protección de los datos personales, ¿no? En eso quisiera que todos pensaran bastante, porque la exposición de datos a través de la Internet es bastante fuerte y principalmente por los funcionarios públicos, con sus propios datos personales, como el dibujo de sus rúbricas, las diferentes interacciones que tienen, ¿no? Entre videos, fotografías, estudios y todo lo que por transparencia se publica. Entonces, ustedes han puesto a pensar que, si bien es cierto, por un lado se expone data, por otro lado hay otras entidades y empresas privadas que utilizan débiles mecanismos de identificación para otorgar servicios. Entonces, esta exposición de datos que pueden sacar por aquí es utilizada de manera contraproducente para suplantar la identidad en estos servicios que no hacen una adecuada identificación, ¿no? Entonces, pienso que a estas alturas ya deberíamos ser más maduros, porque ya pasaron 10 años desde la implementación, 13 años, 12 años desde la implementación de la planta de certificación digital del RENIEC, y deberíamos tener ya una mayor actitud más proactiva por parte de la entidad reguladora, ¿no? La entidad de protección de datos personales, como se hace en otros países, ¿no? Y pueda tener una acción de auditoría a los principales proveedores de identidad para evitar la fuga de datos, ¿no? Esto es el mismo RENIEC, migraciones y todas las entidades públicas o privadas, por las empresas de seguridad, por ejemplo, en el cumplimiento, ¿no? de los derechos de protección de data personal. Bueno, estos son los puntos que quiero resaltar y me parece excelente esta conferencia, ¿no? Muchas gracias, Karina, por tu excelente participación. Seguro que va a haber preguntas sobre los temas que se están tratando, y es importante para el desarrollo. Vamos con nuestro segundo panelista, Javier Salinas. Bienvenido y buenas noches, Javier. Gracias por tu participación. Javier Salinas es promotor fintech, presidente de la Asociación de Economía Plateada en el Perú, economista de la Universidad del Pacífico, cursando un máster de blockchain en la Universidad de Cataluña, Barcelona, fundador de B89, el primer banco digital fintech en el Perú, fundador de la Asociación de Fintech del Perú, miembro del Consejo de Fintech Iberoamérica, líder de Lima Fintech Forum, 5 ediciones, promotor de la ley de crowdfunding en el Perú, ha sido director de Emprende UP por 6 años y promotor de la fundación de PECAP, también miembro del directorio de Perú Incuba. Tienes 10 minutos para los comentarios, Javier, y adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Karina, también por tus comentarios y un gusto verte y conocerte. Un placer.
Alfredo, igual, gracias por la invitación y Julio por la, bueno, generosa presentación. Gracias. Bueno, sí, yo creo que este tema de identidad digital ya con Alfredo nos hemos conocido hace algunos años. Hicimos una reunión, me acuerdo, sobre identidad digital en la universidad. No sé si hace 3 o 4 años. Yo he calculado 4, Alfredo. Eh, y sí, mucha agua ha pasado bajo el puente, ¿no? En el año 2018 participé en una consultoría al Estado de cómo promover, digamos, todo este mundo de fintech, ¿no? Cómo promover desde el Estado una mayor participación institucional en términos de promover un ecosistema, ¿no? Que permita que efectivamente haya pues, una mayor inclusión, yo siempre le digo inclusión financiera digital. Y una de las propuestas principales era el tema de identidad digital. Y de allí salió las reuniones que tuvimos en esa época, digamos, para ver qué hacía el sector privado, el sector público, el rol de RENIEC, entonces todo este tema, ¿no? Entonces lo que queda claro es que esto es una necesidad, o sea, es mandatorio, ¿no? Yo creo que ya en todo el mundo está sucediendo y como siempre cuando hablamos con los reguladores o la gente del gobierno le decimos, mira, esto va a pasar contigo o sin ti, entonces es mejor que pase contigo y conmigo y con todos, ¿no es cierto? Entonces es mejor ponernos activos y echar a andar iniciativas, ver qué podemos hacer. Sin embargo, sí recojo de lo que comentó ese tanto Karina como Alfredo, que es difícil abordar un tema de esa naturaleza si no involucramos al Estado como parte de un ecosistema importante y necesario que tiene que estar el sector privado sin ninguna duda, ¿no es cierto? Como otras experiencias y otros países que el sistema financiero, digamos, actúa como validadores justamente de identidad. La academia, en algo que comentó Alfredo también, en temas de difusión y capacitación. Cómo es que vamos a ir introduciendo un tema, digamos, de identidad digital que sea útil para todos. Y también yo creo que en este pequeño ecosistema tenemos que incluir necesariamente a los multilaterales y la cooperación internacional, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá conocemos iniciativas como las de LabChain, que lo lleva el BitLab, donde están ellos proveyendo plataformas basadas en tecnología blockchain, en este caso, bueno, en realidad es DLT, blockchain es una de las tecnologías, pero para hacerlo más explicativo, más simple, digamos, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su laboratorio de innovación, que es el BitLab, han desarrollado una plataforma donde se vienen tocando diferentes temas, y uno de ellos es justamente el de identidad digital, ¿no? Porque dentro de las preguntas que estaba viendo, digamos, claro, o sea, esto es, por eso no hablamos de una solución única o aislada, sino hablamos de un ecosistema. Y dentro de eso es qué tecnología va a soportar todo esto. Entonces, sin entrar en detalle, lo que quiero decir es que este es un tema justamente amplio, grande y tiene que estar. Cuando mencionó Julio, digamos, esta experiencia que tuve de formar efectivamente un banco digital en los últimos 2 años, fue interesante porque veíamos, por ejemplo, la interacción de, como decía Julio, perdón, Alfredo decía, ¿no? Oye, podemos identificarnos con una red social. Sí, podemos identificarnos con una red social mientras no vayamos a hacer una transacción o a pedir un crédito donde necesariamente tenemos que ir a estándares donde se nos pide conoce a tu cliente, por ejemplo, que es la punta de la pirámide del sistema financiero en el mundo en general, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos desde un dispositivo cumplir todo esto? Y me acuerdo que lo que se planteó también, siempre hablamos de ecosistema, no es una palabra de moda, sino porque en realidad hablamos de ecosistema cuando hay diferentes actores que resuelven diferentes cosas. Recojo algunas palabras que dijo Alfredo en las conclusiones. ¿Cómo orquestamos? ¿Cómo integramos soluciones? Porque mucho de esto ya existe en el mundo. O sea, es cómo lo utilizamos. ¿Quién va a ser los mejoradores? ¿Quién va a ser el proveedor de confianza? Más aún cuando hablamos de digamos, de identidad digital. Y para contarles un poco mi experiencia esto, y voy a contar lo de RENIEC también, es, por ejemplo, cuando entramos en un dispositivo, lo primero que teníamos que validar era el teléfono, por el cual llegaba un mensaje. Luego teníamos que identificar un correo electrónico, que son, dentro de la descripción que ha hecho Alfredo de la identidad, vamos mirando que se nos asigna un número, pues lo verificamos. Se nos asigna un correo, también lo verificamos. Y parte de la verificación, por ejemplo, era si era un correo recién creado, no podías abrir una cuenta. Si era un correo que se tenía algún problema, tampoco podías abrir una cuenta. Entonces iban como que pasando etapas, ¿no? Luego verificamos, por supuesto, el DNI, y teníamos ahí un acuerdo con un proveedor que trabajaba con RENIEC para que verificara el DNI. Y allí, digamos, algo de las conversaciones que tuve oportunidad de sostener con RENIEC,
sé que ellos tienen una base de datos, pero todavía no suficiente de información biométrica, digamos, de la población. Decían que era muy poca todavía. Porque algo que hay que hacer, sobre todo cuando se va a dar un crédito en línea, es no solamente verificar el teléfono, el correo y el DNI, porque podría ser una persona muerta también. Tenemos que hacer lo que se conoce la prueba de vida, que es enfocarnos y captar los principales aspectos, digamos, de una identificación biométrica, y luego de eso, digamos, recién, y claro, mientras todo eso pasa, hay pues toda una conexión, una integración con las centrales de riesgo para ver si efectivamente podemos otorgar un crédito. Pero eso pasa en minutos, ¿no? Entonces, con este ejemplo que les doy, es que es tan importante el tema de la identidad digital, porque se podría transaccionar, si no me equivoco, el doble o más por una palabra que existe en todo este mundo de transacciones que se llama el repudio. ¿En qué momento no se reconoce a una persona? Cuando hacemos el video de prueba de vida, entonces que hay un número digamos, o algo falló en la conexión con RENIEC. O sea, ¿qué está pasando? Y por eso la identidad digital es tan importante, digamos, para que todos los aspectos, digamos, en los cuales tiene que el Estado, por ejemplo, tener un rol de asistencia, como pasó en la pandemia, digamos, el hecho de no tener, por ejemplo, las cuentas DNI. ¿Cómo identificamos a las personas de bajos recursos? ¿Dónde les abonamos? Se empezó a hacer acuerdos con Yape o con Plin o con otros proveedores. Y ahí vemos, y eso es gráfico, la necesidad de la complementación del sector privado con el Estado. O sea, no podemos andar por nuestra cuenta. Tenemos que andar de alguna manera complementados, ¿no? Entonces, yo creo que, resumiendo un poco mi intervención, lo que quería comentar es lo siguiente. Necesariamente, digamos, luego de estas reuniones, nosotros tenemos que, por favor, o sea, trabajar en una iniciativa de cómo empezamos a coordinar, digamos, estos esfuerzos que se hacen de manera aislada, no completa, y necesariamente tenemos que ir por obtener un liderazgo, ya sea en esta unidad de identidad digital que bien mencionó Alfredo, ¿no? O desde el sector privado, pero algo tenemos que hacer. A veces el rol de la academia o el rol de un multilateral no solamente es un rol neutro, sino que además nos trae buenas prácticas. Ellos ya vieron otros casos, perdón, ya pasaron otras experiencias. Y creo que eso contribuye mucho para que cometamos menos errores y podamos tener, digamos, una propuesta de identidad digital para la población acá en el Perú, digamos, no solamente más rápido, sino más moderna. Cada vez esto va evolucionando, ¿no? Lo de Estonia, lo de la India, lo de Italia, lo de Holanda, son casos, digamos, que ocurren con una entidad central, con una entidad distribuida, con el sector privado. Tenemos que ver lo que esté acorde al 2022 o en adelante, no lo sé. Entonces yo lo que terminaría diciendo es que este sí es un tema central. Creo que deberíamos tener un call to action después de esta reunión. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos en coordinación con el Estado? ¿Qué hacemos con el sector privado? ¿Tenemos que hacer eventos? ¿Quién los lidera? Son preguntas que tenemos que dejar, digamos, en el aire para saber de que este es un tema prioritario y el cual debemos atender con celeridad, ¿no? Eso es, gracias. Muchas gracias, Javier, por tus excelentes comentarios y les agradezco a los tres por haberse ajustado al tiempo. Tenemos algunas preguntas y me gustaría que los invitados puedan efectivamente responder a las preguntas. Ahorita justo tengo otras preguntas, vamos a distribuirlo así equitativamente. Una pregunta de Carlos Colorado nos dice, desde su punto de vista, ¿cuál sería el mejor método de autenticación para aplicar tecnologías que gestionan servicios de salud? Ejemplo, firma de expediente médico, recetas médicas, entre otros. Alfredo, no sé si puedes responder esta pregunta. Sí, ok. En el caso de firma de documentos, el mecanismo en realidad, el que nuestra ley y además desde el punto de vista tecnológico, el mecanismo más seguro que tenemos es el de certificados digitales, ¿no? El que es denominado firmas digitales. El problema es la complejidad de su uso. Si bien podríamos usar otros mecanismos de firma electrónica, lamentablemente ya culturalmente nos hemos, digamos,
ido hacia el mecanismo de certificados digitales para ciertos tipos de documentos. En este caso, por ejemplo, la historia clínica. O sea, a ver, si no hubiéramos antepuesto el tema de certificados digitales, culturalmente podríamos establecer mecanismos de firma electrónica más simples, ¿no? Que, por ejemplo, algunos mecanismos de embeber algunos archivos dentro de los temas que sean adecuadamente, que cumplan con las reglas que puedan identificar a quién firma. Ahora bien, en este contexto, y si hablamos de historias clínicas, impulsar los certificados digitales tal como está en este momento es bien complicado. ¿Qué es lo que, pero ir a otros mecanismos, otros mecanismos de firma electrónica, e incluso estarían contra la ley actual de historia clínica electrónica, ¿no? Que todo lo ve firma digital, firma con certificados digitales. ¿Cómo ir ahí? Yo sugiero un campo intermedio, ¿no? El campo intermedio es determinar claramente qué mecanismo usar para qué tipo de documento, de acuerdo al nivel de riesgo establecido, ¿no? O sea, algunos tipos, por ejemplo, órdenes de procedimientos no tendrían por qué tener firma digital, bastaría con una autenticación dentro de los sistemas que están usándose, por ejemplo. Pero de repente me dicen, para firmar la historia clínica electrónica necesitamos sí el mayor nivel de seguridad y el menor nivel de repudio. Ok, hay una alternativa que es usar firmas remotas. Con las firmas remotas, y que habría que implementarla, porque ya legalmente es factible, hasta donde yo sé, estuvimos hablando mucho en Indecopy sobre las firmas remotas, y queríamos hacerlo, pero bueno, ya no les voy a contar la historia. Al final ya está la firma remota, y entonces si implantamos la firma remota, el mecanismo es mucho más simple. Entonces, yo sugeriría, ya hablando de mecanismos, que a través de los smartphones, que todo médico tiene smartphones ahora, si usan firma remota, es mucho más fácil hacerlo. Entonces, entramos ahí en dos aspectos básicos. Primero, tener claro los niveles de riesgos asociados a cada tipo de documento. Y para aquellos documentos que necesariamente dicen, vamos a usar firma digital, o sea, firma con certificados digitales, mi sugerencia es usar firma remota, porque la firma digital actual es muy compleja. Ahora, yo no sé si ahí Karina tiene, por ejemplo, algún comentario. No sé, Karina, ¿tienes un comentario al respecto? Sí, bien lo has mencionado, ¿no? Justo gracias al decreto supremo 029 que sacó SECDI el año pasado, donde se permite dos factores que ayudan mucho a la firma remota, ¿no? Es el tema de establece el poder hacer la firma online, hace las modificaciones sobre la interpretación de lo que es el control exclusivo de las claves, ¿no? Dice ya, el control exclusivo se garantiza ya que lo tengas en tus manos o puedas acceder a él, ¿no? Y segundo, el tema de la validación de identidad remota para entregarte un certificado digital. Entonces, cuando se hacen esos dos cambios normativos, Indecopy saca la resolución para decir cuál es la característica técnica de la firma remota en el país, se simplifica mucho el proceso de experiencia de usuario al usar un certificado digital. ¿Por qué? Primero, ya la validación de identidad no te obliga a tener que ir a una validación presencial, ¿no? Puede ser en remoto y puedes apoyarte con herramientas tecnológicas como son biometría facial y otros mecanismos de autenticación para poder automatizar, pero también elevar la seguridad y los registros de la validación de identidad y reducir el tiempo de la validación en la entidad de registro. Entonces, eso combinado a que la firma va a estar remota, o sea, ya no tienes que instalar nada dentro de tu computador, por ende, si no tienes ningún conocimiento sobre cómo hacer eso, ya no lo sufres, ¿no? Y tercero, que puedes usar tu móvil para autenticarte, ¿no? Entonces, como tú todos los días, especialmente para los médicos, ¿no? Que tienen unos dispositivos que ya tienen activados los mecanismos de autenticación y los más fáciles, por ejemplo, es el Face ID, ¿no? Pones tu cara y ya puedes puedes desbloquear tu teléfono y tu WhatsApp y otras aplicaciones más. Entonces, puedes gozar de una mejor experiencia de usuario. Se complica para el proveedor de identidad. Tiene que ser un proveedor de identidad que habilite todos los controles de seguridad, que ponga todas las normas, ¿no? Todo lo demás, lo cual es bueno porque así aseguramos una mejor calidad de servicio.
pero se ha simplificado mucho, como les digo, en el campo de los usuarios e incluso en los costos de implementación, ¿no? Porque ya no necesito un servidor gigante para implementar un montón de certificados digitales y encima desplegar tokens por todo el país, o oficinas a nivel nacional. Ya ahora se hace una entidad de registro que puede ser centralizada y que se ayuda de herramientas digitales para la validación de identidad, ¿no? Ok, gracias Alfredo, gracias Karina. Tenemos otra pregunta de Patricia Delgado. Patricia Delgado dice así, consulta dice, la identidad digital y el notariado peruano, ¿se han observado este tema? ¿Se ha observado este tema? ¿Hay alguna propuesta para que esto también sea una realidad digital? ¿Nos podrías comentar, Javier, por favor? Bueno, muchas gracias. Bueno, sé que algún notario en particular, no al colegio de notarios, está trabajando una propuesta, digamos, vía blockchain, ¿no? Para certificar. La propia Cámara de Comercio también tiene un proyecto con LACchain para todo lo que es el registro de documentos protestados o cosas por el estilo. Pero una vez más, son esfuerzos aislados, ¿ah? No hay un esfuerzo colegiado, digamos, para este tipo de servicios que dan tanto los notarios u otras instituciones, ¿no? No sé si Karina o Alfredo quieren complementar, por favor, sobre la pregunta. Existen dificultades debido a la necesidad de los registros, o mejor dicho, cómo está expresada la ley del notariado, ¿no? Los notarios se están capacitando constantemente y revisando proyectos de automatización y digitalización de sus servicios para mejorarlos. El problema es que existe una ley del notariado que, como saben, necesita modificar esos puntos porque no todos pueden ser interpretables y ahí se pueden recién mejorar estos temas, ¿no? Y sí, la parte de blockchain me parece vital para lo que es la transacción y la inviolabilidad de los registros, ¿no? Que se hacen especialmente en el campo notarial, pero siempre también se va a apoyar de las tecnologías de validación de identidad, ¿no? Antes de otorgar el credencial o el ID blockchain, ¿no? Ok, gracias Javier, gracias Perdón, Karina. Julio, como un comentario anecdótico, ¿no? Sí. En un tema de la creación en línea de una empresa que se estuvo haciendo al inicio del 2016, se planteaba justo la creación en línea de una empresa y los notarios se opusieron terriblemente porque dijeron que no podía ser y tenía que ser presencial. Y ahí hay un tema que es muy importante, que es el tema cultural, ¿no? Y ese es un tema que sí siempre vamos a tener que abordar, ¿no? O sea, nosotros, la mayoría, conocemos mucha tecnología, pero digamos, es el tema de las personas, un tema que siempre tenemos que poner por delante, ¿no? Solo quería complementar, es cierto, pero el año pasado me han tenido capacitando notarios y he visto que han cambiado mucho su visión, Ok, así que ojalá. denles una oportunidad. Si conversan con ellos otra vez, desde los más mayores hasta los más jóvenes ya tienen otra visión. Además es post-COVID. Sí, he estado más de 30 horas capacitándolos, así que... Ok, Karin. Ok, qué bien. Bueno, tenemos unas 3 preguntas, una rondita más de preguntas, por favor. A ver, de Rod Robles nos dice, dado que las 3 principales bases de datos lo tienen RENIEC para personas naturales, SUNAT para personas jurídicas y migraciones para personas extranjeras. Son las bases de datos que disponemos para la autenticación única. ¿Cuál sería el mecanismo para integrar los diferentes servicios del Estado? A ver, Karina, por favor. Gracias. Sí, ellos son los proveedores de los registros o ciertos atributos, como lo explicó Alfredo, de identidad, ¿no? Pero recuerden que la tecnología de validación está cambiando constantemente, se mejora y necesita incluso cumplir con ciertos niveles de servicio. Entonces, aunque puedes consumir la data que estas entidades te arrojan, puedes usar herramientas, ¿no? De terceros proveedores de identidad, como por ejemplo, digo, por un ejemplo, porque los de la IOF no son los únicos, están los de blockchain, están, ¿no? Que tengan certificaciones de seguridad, obviamente, y garantías financieras y protección realmente de identidad, como existe en el caso del mercado europeo. También vienen a Perú, también existen, por ejemplo, en el caso del mercado chileno, ¿no? Y en Colombia. Entonces, para verlo más cerca,
se puede utilizar para consumir esta data, ¿no? Ahora, ustedes quisiera que vean en qué momento de la historia de la tecnología estamos. Estamos hablando de que ya la tecnología que llegó a Perú te permite poder identificar a una persona, ¿no? Automáticamente con una biometría facial, más otros componentes alrededor de autenticación, ¿sí? No solamente es la biometría facial, y esta tiene que estar certificada para ver que no es un deepfake, o sea, no es una pantalla falsa, no es solamente mi decoración o mi maquillaje virtual, ¿sí? Sino que realmente es Karina Estrada. Y por otro lado, están también los demás mecanismos de autenticación que les he mencionado, ¿no? Entonces, todo esto constituye lo que es la identidad digital, ¿no? Perdóname un segundo, ¿me puedes complementar la segunda parte de la pregunta? Un segundo, que alguien se cruzó En delante mío y realidad, me cortó esa parte. ya, en realidad la pregunta se refiere a las 3 bases de datos, tanto de RENIEC, SUNAT como Migraciones, y la pregunta realmente dice, ¿cuál sería el mecanismo para integrar los diferentes servicios del Estado? Sí, perdónenme. Entonces, ya les he mencionado que, por ejemplo, la identidad de RENIEC se consume así, pero ya existe, por ejemplo, también el Machine Learning para la lectura automática de documentos y de bases, bueno, de documentos. Entonces, todos los documentos expeditados por SUNAT en cuanto a poderes, SUNAR en este caso en cuanto a poderes, ya pueden ser leídos por un sistema automático y validados de manera automática. Entonces, ya no necesitamos tener que expedir ni siquiera documentos en PDF virtual, sino que estos ya pueden ser consultados entre las diferentes entidades de manera automática. Entonces, allí todo está en el diseño adecuado de cómo consumir estos servicios, ¿no? Y como bien ha mencionado Alfredo, el tema de tener un ecosistema con diferentes puntos de acceso, o sea, que estos proveedores de identidad o de atributos, mejor dicho, mejoren los servicios, cómo entregan esa data, y que mejoren la calidad de la data, es decir, que no nos entreguen solamente imágenes con QRs, sino que entreguen tal vez documentos con firma digital para que un sistema automático los pueda validar la autenticidad más fácilmente, o que los casos del RENIEC, por ejemplo, la data sea mejor porque no sean fotos cargadas o entregadas por el ciudadano que puedan haber sido editadas, sino que sean fotos que cumplen con el estándar ICAO, ¿no? De seguridad, que se tomen en vivo, que se tomen con mecanismos adecuados para tener mejor calidad. Eso sería lo ideal, ¿no? Que ellos enriquecieran la forma en la que entregan la data y la calidad de la data, y esta puede ser consumida, como les digo, con diferentes tecnologías, ¿no? Ok, muchas Julio, gracias. yo quiero hacer un pequeño comentario al Sí, respecto, claro. solo pequeño. Las tecnologías están ahí, lo que necesitamos son dos cosas. Lo primero es obviamente saber usarlas, pero antes de saber usarlas es querer usarlas. Y el tema de querer usarlas es algo que yo, como trabajo en el Estado, todavía siento que estamos en déficit, ¿no? Esa decisión de hacer las cosas es lo que, en mi opinión, es el primer mecanismo que debemos disparar. Ok, gracias, Alfredo. Tenemos una pregunta, a ver esto, Alfredo, si lo puedes responder. Dice, en pocas palabras, ¿cuál sería la estrategia para la implementación de un proyecto de identidad digital, tanto en el sector público como en el sector privado? Habla de la estrategia, ¿no? Sí, bueno, es que para definir una estrategia, lo primero que tenemos que tener es una visión común. Porque una estrategia es la forma como llegamos a un objetivo, ¿no es cierto? Y entonces queremos definir una estrategia, pero tenemos que tener un objetivo para definir estrategia, ¿no? Como Alicia con el gato en el País de las Maravillas. Pero lo primero que tenemos que saber es dónde queremos ir. Entonces, la definición del objetivo en realidad lo que implica es, en primer lugar, crear mecanismos para que las personas y las entidades que son parte del ecosistema de identidad digital y del ecosistema digital en general puedan reunirse y establecer ese objetivo común, es decir, y ese objetivo común con los diversos componentes del objetivo, para recién por ahí definir y cómo vamos a llegar a este objetivo común, ¿no? Porque digamos, lo que nosotros hemos presentado, obviamente lo que hemos presentado en PowerPoint, parte de una visión, ¿no? No he puesto la visión, pero es una visión
parte de una visión y a través de él puse las sugerencias, ¿no? Las acciones. Pero estas no van a ser efectivas si las personas y entidades del ecosistema no comparten esa visión y ese objetivo, al menos en sus puntos principales. Yo creo que es por ahí por donde debemos empezar. Y yo creo que ahí Javier nos puede complementar un montón en ese tema, ¿no? Javier. Sí, perdón, sí, se fue la señal. Lo último que mencionaste, Alfredo, era... que nosotros debemos debemos juntarnos para establecer una visión y a partir de ahí definir las estrategias. Esto en resumen lo que dije. Sí, gracias, sí. Sí, gracias, Alfredo. Efectivamente, lo que se presenta, como bien dices, pues es una visión de lo que quisiéramos. Y esto está pasando en varios países, ¿ah? O sea, no solamente en Perú, o sea, en Chile también conozco, hay un proyecto allá, y se está mirando, ¿no? Entonces, una vez más, o sea, yo sí creo que trabajar e involucrar en esto a agencias multilaterales como el BID a través de blockchain es un ejemplo, ¿no? Hay otros estándares, hay otras tecnologías. Yo creo que sí necesitamos tener, de todas maneras, digamos, un compromiso de parte del Estado, que es uno de los principales actores en este ecosistema de identidad digital. Y ahí entiendo, bueno, la PCM ha estado liderando esto, ¿no? El tema de la digitalización del Estado, había una serie de normas que han estado saliendo, pero en el tema específico de identidad creo que no se ha avanzado mucho, ¿no? Entonces ahí hay un reto tremendo por hacer y como decía hace un momento, esto es una llamada a la acción, o sea, tenemos que lanzar una iniciativa, algo tenemos que hacer. O sea, de hecho, hace poco conversé con la gente de BitLab y claro, tienen interés, pero necesitamos tener un liderazgo claro acá en Perú para que esto se haga, ¿no? Eso es lo que podría comentar. No sé si Karina quisieras comentar algo, ya que estamos hablando los tres del mismo tema. Por favor. Pero yo ya comenté mucho sobre el tema. No han cerrado muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta y esta vez sí para Javier. Nuevamente Carlos Colorado nos dice una pregunta. ¿En qué medida influye el hecho de que las personas más experimentadas en los diferentes sectores, tales como salud, notarías, poder judicial, etcétera, no sean natos tecnológicos? Bueno, Javier, por favor. te agradezco por la pregunta porque tiene que ver con el tema de economía plateada. Bueno, Karina creo que todavía no está ahí, pero Alfredo sí, de todas maneras. Los plateados son los que tenemos más de 50 en América Latina y más de 60 en Europa, ¿no? Y cuando haces esta pregunta, tiene que ver efectivamente, digamos, sobre la adopción de la tecnología. Hace un momento dijo Alfredo, claro, pero hay que usarla, ¿no? Entonces, o cómo hacemos que la entienda. A veces cuando participamos con empresas, y estoy seguro, Karina, te habrá pasado en alguna consultoría o lo que fuera, cuando hablamos con empresas que efectivamente en un directorio pues suman 500 años, es difícil a veces decirles sobre temas de tecnología, mencionar el blockchain o mencionar, digamos, que se va a digitalizar procesos de identificación, de autorizaciones, no es fácil, ¿no? Pero creo y me gustaría contestarte con un ejemplo, me gusta hacerlo de esa manera. Hace poco, no hace poco, hace un par de años, en realidad, un banco se preguntaba si la digitalización de las bodegas, por ejemplo, iba a ser posible, ¿no? Y ellos pensaban que no. Pero la realidad les hizo ver un tema interesante, ¿no? De que ya había una segunda generación, digamos, a cargo de los propios negocios o digamos, por sucesión misma, que ya tenían todo este conocimiento, digamos, de la digitalización y le fue mucho más fácil de lo que esperaba. Entonces, y otro tema que quiero comentar es que cuando ya somos plateados, nosotros mismos nos llamamos los inmigrantes digitales. O sea, no es que no usemos ni sepamos. Claro que sabemos y usamos también. Quizás ya personas muy mayores que no quieren tener, digamos, el acceso o el uso, porque acceso tienen, pero digamos el uso, porque ya les da flojera, yo creo que ahí es más complicado. Pero hoy día, digamos, si hablamos de notarías, como has mencionado tú, yo creo que hay notarías que quieren mantener un liderazgo, quieren mantener su mercado, y si otro ya lo está haciendo, ellos lo saben y no se van a quedar atrás. Entonces yo creo que también es un tema de competencia que los va a llevar a que efectivamente empiecen a adoptar tecnologías nuevas en sus propios negocios. Espero haberte contestado. Gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, cerramos nuestro segundo TDD Presenta
con las excelentes participaciones de Alfredo, Karina y Javier. Agradecemos a todos los asistentes por habernos acompañado. Solamente indicarles que se les va a presentar, se les va a enviar una encuesta. Por favor, les agradecería que respondan a la encuesta para ir mejorando siempre un proceso de mejora continua de nuestros eventos con la finalidad de generar conciencia en la población y en todos los interesados de la adopción adecuada de las tecnologías digitales en el Perú. También es importante indicarles que esta presentación y todas las presentaciones van a estar colgadas en nuestra página web. Entonces tienen toda la información, igualmente va a estar en YouTube la grabación de la presentación. Dicho Julio, esto, les un agradezco. comentario, Julio, perdóname, un comercial final. Sí, adelante. Vamos a emitir probablemente la próxima semana un documento Word donde todos estos conceptos que están en la PPT están desarrollados mucho más ampliamente. Así que a partir de la próxima semana, si entran a nuestra página web, van a poder bajar dicho documento. Así es, no se olviden, nuestra página web es www.tduni.org. Por favor, pueden ingresar cuando quieran, ahí tenemos bastante información de todos los eventos que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años. Bueno, nuevamente, muchas gracias y cerramos este importante evento por el día de hoy. Gracias y buenas noches a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Chao Karina, chao Alfredo. Chao Muchas Julio. gracias, buenas Javier, noches. un gusto nuevamente. Karina, un gusto. Muchas gracias por la colaboración. Chao. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Karina. Conversamos sobre el llamado a la acción. Sí, claro que sí. Gracias a todos y bueno, me pueden encontrar en LinkedIn. Chao, chao, gracias.